que se llama Somos lo que comemos, y literalmente es así. Y miren ustedes en esta diapositiva inicial lo que nos está mostrando. Hay un camino que, digamos, se divide en dos. Uno puede tomar la decisión de la derecha o de la izquierda. Si nos llenamos de lo que está en la izquierda, que es comida chatarra, que es pues todo lo malo que las células no necesitan, pues nos vamos a convertir precisamente en eso. Pero si por el contrario decidimos llenarnos de lo que está en la parte derecha, pues la cosa va a ser mucho mejor, porque literalmente somos lo que comemos. Y vamos a empezar, como siempre, nuestras reflexiones con lo que dice la palabra de Dios. Hechos 27:34. Nuestro Creador nos hace un ruego. Os ruego que comáis por vuestra salud. Porque hay una manera de comer que da salud, pero hay otra que no solo no la da, sino que nos resta aquella que teníamos. Tenemos que comer, pero aprender a comer por nuestra salud. Y lo cierto es que antes de pensar en qué debemos comer para estar sanos, debemos pensar en qué no debemos comer para estar sanos. Porque primero hay que quitar para después poner. Hay personas que a lo que no es sano le empiezan a añadir cosas saludables. Bueno, eso es mejor que nada, pero lo ideal sería parar, quitar lo malo y en su lugar poner lo que realmente nos nutre y nos alimenta. Y el problema está que, como dice este doctor, el doctor White, la mayor parte de los problemas de salud comienzan, ¿saben dónde? En la cocina, con lo que guisamos, con nuestras elecciones alimenticias, con lo que ponemos en la boca. Y hemos dicho también que la salud es multifactorial. No solo depende de la comida, pero lo cierto es que la comida tiene una relación vital con la salud de los seres humanos. Dice además aquí Juan Amigó, que es un médico naturista español, un señor súper mayor en cuanto a edad, pero que tiene una sabiduría tremenda. ¿Lo ha visto? Ha venido aquí Amigó, bueno, le aprecio muchísimo, él es de Barcelona, y él dice, más del 50% de la gente que muere y están enfermos es por una alimentación equivocada. Más del 50%, por eso se dice que somos lo que comemos. Si nosotros no tomamos conciencia de esto, nos ponemos en bandeja de plata para que el enemigo acabe con nosotros. También en el documental español Somos lo que comemos, de él extraje esta cita. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o sea, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, y la Agencia de Investigación del Cáncer afirman que la dieta y las enfermedades degenerativas están estrechamente vinculadas. Estrechamente. Cuando las personas están enfermos, no están enfermos por casualidad, es un efecto de sus elecciones, sobre todo alimenticias, porque lamentablemente, en este sentido, somos lo que comemos. Por eso, ese viejo refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, yo lo he acoplado a la alimentación y digo lo siguiente, dime qué comes y te diré de qué sufres, dime qué comes y te diré de qué padeces. Y yo he querido, en último, o dejar como último tema, este tema de somos lo que comemos, este tema que sí, ahora sí vamos a hablar concretamente de comida, porque quería que nos quede claro el hecho de que la salud no solo depende de la comida. Hay muchos factores, como hemos estado viendo a lo largo de estos días, que tienen que ver con la salud y que de nada vale comer saludablemente, como vamos a ver hoy en la teoría cómo debemos hacerlo y mañana en la práctica, si yo también no me acojo al resto de recomendaciones, porque la salud es el resultado de un compendio de cosas bien hechas y no solo de comer saludablemente. Aquí en una conferencia que vi, que la saqué de un documental español, este instructor de macrobiótica dijo lo siguiente: la comida se transforma en nuestra sangre y la sangre en nuestras células y en todo nuestro cuerpo, incluyendo nuestras uñas, nuestra piel, las células de nuestro cerebro. Todos nuestros huesos se forman gracias al alimento. También la comida se transforma en energía, que es la base de nuestras actividades y de la forma en la que pensamos. Así que la forma en la que comemos determina absolutamente nuestra vida entera. Absolutamente nuestra vida entera. Y él está hablando de vida y de salud física, pero también esto se hace extensivo a la esfera emocional y también a la esfera espiritual.
porque recordemos que en 1 Tesalonicenses 5:23 se dice que nosotros somos un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que hago en el plano físico, incluyendo mis elecciones alimenticias, van a tener una influencia directa en el plano emocional y también en el espiritual. Y digamos que esta influencia va a ser para bien o para mal, dependiendo de las elecciones que hayamos hecho. Este es un libro de los que tienen allá afuera que se llama Origen y Curación de la Enfermedad. Y en él hay todo un capítulo que tiene que ver con la alimentación. De ese libro extraje lo siguiente. Hay comidas que nos dejan residuos ácidos en el organismo. Es el caso de los alimentos de origen animal, los alimentos refinados y también los procesados. Me refiero a alimentos refinados, por ejemplo, azúcar blanca, pan blanco, arroz blanco, harina blanca. El refinamiento no es más que un proceso que trae consigo la necesidad de remover de la materia prima original elementos que Dios había puesto ahí porque nos servían a nosotros. Es el caso, por ejemplo, de la fibra, que no es un alimento en sí, no es un nutriente en sí, pero es como la escoba que nos ayuda a barrer las sustancias tóxicas sólidas de nuestro cuerpo a través de las heces fecales, que salen del cuerpo a través de las heces fecales. Bueno, pues yo les comento que nada de origen animal tiene fibra, nada. Fíjense que en cada vez más productos, porque en el mundo allá afuera hay un despertar social con respecto a la importancia de estos temas, y ustedes pueden ver en cualquier tienda de alimentos saludables que ayer mismo estuvimos en Whole Foods y en alguna otra que no recuerdo, que hay muchísimos alimentos que ponen en la etiqueta, tiene más fibra. ¿Ustedes no han visto eso? ¿Por qué? No es porque la fibra nos nutra, sino que nos ayuda a limpiar nuestra piscina. Recuerden que nos enfermamos porque la piscina interna se enferma. Bueno, la mayor parte de residuos o de basura que hay en nuestro cuerpo está en forma sólida en el aparato intestinal. Por eso se dice que la muerte comienza en el colon. ¿No hemos oído decir que la muerte comienza en el colon? ¿Y por qué comienza en el colon? Bueno, porque la gente come mucho de lo que yo he denominado comida sin ruedas. ¿Qué cosas son las comidas sin ruedas? Es un tipo de comida que no avanza. ¿Y por qué no avanza? Porque no tiene fibra. Si no avanza, no sale. Y si no sale, se estanca. Si se estanca, se pudre y termina enfermando. Porque en realidad, cuando nosotros comemos, el cuerpo lo que aprovecha de los alimentos no es en sí la fibra, sino son los fluidos en donde están sobre todo esos nutrientes. Esa fibra, por ejemplo, si yo me como una manzana, de mi cuerpo tiene que salir la materia prima de la manzana, tiene que salir la fibra. Mi cuerpo lo que se va es a aprovechar solamente del alimento que hay en el líquido que contiene la manzana. De hecho, la mayor parte del contenido de los productos de la tierra, y Dios sabe mucho y muy bien lo que hace, y lo mismo pasa con el cuerpo humano, es líquido. Asimismo, como la mayor parte del contenido de nuestro cuerpo es líquido, por eso hablamos de la piscina, la mayor parte del contenido de los alimentos de la tierra también es líquido. Y eso fue lo que, o sea, para eso Dios nos diseñó, para comer eso. Les hablaba de la comida sin fibra, de la comida sin ruedas. Y aquí es importante que les matice algo. Miren, de ninguna manera vamos a poder ver el tema completo. Me hizo gracia cuando el doctor dijo ahorita, es un tema breve. Bueno, pues precisamente este es más extenso, pero no lo vamos a poder ver todo, ni mucho menos. Pero como él decía, el contenido está en estos libros. Pero le voy a matizar algo. Miren, le decía que la muerte comienza en el colon. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor parte de las enfermedades modernas tienen su génesis en eso, en que la gente tiene el aparato digestivo literalmente tóxico, lo tienen embosado, atascado, lo tienen empantanado, porque se come mucho alimentos sin fibra. Se dice que el estreñimiento es la madre de todas las enfermedades modernas, refiriéndose a este tipo de enfermedad. ¿Qué cosa es el estreñimiento? Pues es la incapacidad de sacar al exterior los restos que quedan después de haber el cuerpo digerido la comida. Tienen que salir, porque si no sale se pudre. Pues bueno, 2 de cada 3 ciudadanos del mundo desarrollado, tanto en Europa como aquí en Estados Unidos, padecen de estreñimiento. Y ahora usted dirá, yo no tengo estreñimiento. Bueno, hay que definir en primer lugar cuándo se tiene y cuándo no se tiene estreñimiento. Y les pongo unos ejemplos. Porque esto es básico para que entendamos, tiene una relación directa con este tema. Si yo como 3 veces al día,
yo tengo que tener 3 deposiciones al día. Una por cada comida sólida que yo haya hecho. Y la cantidad de mis deposiciones, o sea, de mis heces fecales, yo sé que esto es un tema políticamente, digamos, incorrecto, pero es súper necesario para la salud que lo entendamos. La cantidad de mis deposiciones se tiene que corresponder con la cantidad de comida que yo haya comido, porque el cuerpo lo que aprovecha de los alimentos son los fluidos, no la materia. La materia tiene que salir de mí en forma de heces fecales. Por lo tanto, si yo me como, ahora que almorzamos, 3 libras de alimento, a más tardar dentro de 24 horas, yo tengo que tener unas deposiciones que se correspondan por lo menos con 2 libras y media de lo que comí. Tiene que salir, porque si no salió, mala cosa. La mayor parte de las personas comen 3 veces al día, pero tienen una deposición al día, una cada 2 días, una cada 3 días, una a la semana, una cada 10 días. Lo que no sale se pudre dentro, y eso explica por qué, por ejemplo, y eso es tremendo como los seres humanos actuamos frente a estas situaciones que les voy a comentar a ustedes ahora, porque tratamos de engañar a nuestros sentidos, pero a las células les da igual el engaño que queramos hacer, ellas se enferman igualmente. Eso explica por qué incluso niños, debido a la manera en la que comen, cuando van al baño a hacer sus necesidades, hay veces que tienen unos gases o un olor tan fétido en sus heces fecales que literalmente uno no puede entrar después al baño. Las mamás están ventilando la habitación porque es irrespirable el olor que han dejado en el baño. Y eso no debería ser así, porque al final lo que ha salido de ese cuerpo es un poquito de lo que hay dentro. Eso quiere decir que si afuera está oliendo así, imagínense cómo está oliendo adentro. Y si adentro está oliendo así, es porque está pudriéndose. ¿Lo entendemos o no? Son cosas en las que no pensamos, pero que es así. Pero en vez de educar a la población, ¿qué ha hecho la industria? Pues crear un abanico tremendo de desodorantes de baño. Y usted va a Walmart, por ejemplo, y hay montones de spray, con olor a fresa, con olor a cítrico, con olor a no sé cuánto, como si eso fuera a resolver el problema. Todo lo contrario la agrava, porque no soluciona la dificultad de salud que usted tiene dentro, que está haciendo que salga semejante olor, un olor tan ofensivo, que insisto, lo que ha salido del exterior es solo un poquito de lo que hay adentro. Eso no soluciona el problema, y no solo no lo soluciona, sino que crea un problema añadido, porque todos esos productos, esos potingues químicos están hechos pues de químicos, que encima ensucian de sustancias extrañas también nuestras casas. Tenemos que entender que no fuimos diseñados para comer comida sin ruedas. Y la mala noticia es que, como vamos a ver ahorita, entre los alimentos que no debemos comer, porque primero hay que mirar qué no debemos comer para estar sanos, para después mirar lo que es bueno, la mala noticia es que, por ejemplo, ningún producto animal tiene fibra, ninguno. Ni las carnes rojas, como es el caso de la res, del cordero, o sea, de los mamíferos, ni las carnes blancas, como son las aves, me refiero a los pollos, el pavo, nada de eso tiene fibra. No tienen fibra los pescados, ninguno de ellos, ni los crustáceos, porque nada animal tiene. No tienen fibra los huevos, la leche, los quesos, nada animal tiene fibra. Pero dentro del mundo vegetal tampoco tiene fibra nada que sea refinado, apenas tiene. Me refiero al arroz blanco, me refiero a la pasta blanca, espaguetis blancos, macarrones blancos, lasaña de harina blanca, porque es refinado. Y una de las cosas que le han removido es precisamente la fibra, que es la escoba que ayuda a barrer. Por lo tanto, todo eso es comida sin rueda que va a terminar por poner súper tóxico nuestro intestino. Y eso no lo deberíamos comer. Les comento además que en la Biblia, por eso el Señor, por supuesto, que inicialmente este versículo fue escrito para otras circunstancias, pero lo podemos aplicar al tema que nos ocupa, nos dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Para qué gastan el dinero en lo que no les nutre? Nos dice el Señor. Gasten el dinero, como nos dijo al principio, os ruego que comáis por vuestra salud. No coman, no inviertan su dinero en aquello que no solo no nos nutre, sino que además les enferma. Ese es el consejo que nos presenta. Y miren, esto es clave para entender, la diapositiva que viene, el problema de los alimentos, y es la base para que podamos definir qué debemos comer
y qué no. Miren, la mayor parte de las enfermedades, aquí te resumen, entre el 70 y el 80% de ellas, conocidas como agudas y crónicas degenerativas, tienen como base dos cosas fundamentales. Hay otros elementos, por supuesto, pero esto es, digamos que lo esencial. En primer lugar, son el resultado de la desnutrición. ¿Por qué? Pues porque la gente está sobrealimentada, pero desnutrida. La gente come mucho, pero come de un mal tipo de alimento que ni siquiera es comida. Miren, en cuanto a esto les voy a comentar mi experiencia, porque puede pasar lo siguiente. Cuando yo doy conferencias así, muchas veces hay mamás con niños y ellos como padres entienden la importancia de cambiar, pero los niños no, les cuesta cambiar de pronto, o incluso los jóvenes, a un estilo de alimentación al que no están acostumbrados. Por eso la reforma alimenticia, a no ser que usted esté muy enfermo, tiene que ser progresiva. Primero, porque se tiene que instruir, y segundo, porque le tiene que dar tiempo a su cuerpo para que se acostumbre. Pero en mi caso, como esto yo lo he estudiado desde hace unos cuantos años, cuando yo me quedé embarazada de mi hijo y él nació, yo me propuse no imponerle este conocimiento, sino educarlo. Porque yo pensé, si yo se lo impongo, o si yo lo obligo a que no haga esto, no coma lo otro, sin darle razones, sin que él esté convencido, cuando yo dé la vuelta, cuando yo dé la espalda, él lo va a hacer a mis espaldas. Entonces lo que hice fue instruirlo. Y una de las maneras que utilicé para instruirlo fue la siguiente. Lo llevaba a los supermercados. Él era pequeñito, vivíamos en España, en Valencia, España. Y entonces yo lo paraba así delante de la hilera, porque en cualquier parte del mundo, sobre todo en países desarrollados, los supermercados son muy parecidos. Las típicas hileras de filas de montones de comida que parece comida, huele como comida, tiene textura de comida, pero no es comida, es un invento químico. Entonces, como yo le enseñé a él, yo le decía, mira, vamos a pararnos en este pasillo, por de dulces, por ejemplo. Y le decía, ve y trae cualquier paquete. Y él iba corriendo, pequeñito, él y traía. Y yo le decía, ahora vamos a leer lo que dice en los ingredientes. Y él trataba de pronunciar, pobrecito, y ni podía, porque eran puros químicos. Y yo le decía así, ¿sabes qué? Esto es el enemigo, aquí no hay que entrar. Yo le decía así, nada, esto es el enemigo, esto es lo que te quieres aniquilar. Vamos a la otra fila. El pobre, mi hijo dice que él es mi conejillo de India, me dice que todo lo que yo aprendí, pero ha sido así, ha funcionado. Porque él podrá ser tentado en otras áreas de su vida, como es el caso de los juegos y eso, ya saben, que le gusta a los chicos de esa edad, pero no en la comida. ¿Por qué? Porque ha habido un conocimiento. Es importante entender la razón. Y este es un consejo que yo les doy ahora a ustedes, porque no pueden ahora, después de estar, si el Espíritu Santo ustedes permite que les convenza de estas verdades, no pueden pretender llegar a su casa e imponerle lo que usted ha aprendido a su esposo, a sus hijos. ¿Saben por qué? Porque se va a montar una verdadera guerra campal en su casa. Hay que respetar los tiempos de cada uno, es el Espíritu Santo quien convence, y lo único que tenemos que hacer, o que nos resta por hacer, después de haber aceptado estas verdades, es orar por ellos y dar el mejor testimonio. Eso sí, si usted ha dado un paso en cuanto a una alimentación saludable, si usted se ha convencido, por ejemplo, de que no va a comer arroz blanco, aunque tenga que hacer 2 tipos de arroz, pues lo hace, pero usted se mantiene en su postura, no tiene que bajar a los otros. Cuando viene a mi casa, no hace mucho vino un primo y su familia, que ellos son de Houston, y ellos no son ni vegetarianos ni veganos, nada, comen pues como comen. Pero mi primo sabe lo que yo enseño, además no son de la iglesia, ellos saben. Y yo delante de venir le dije, primo, tú sabes que en mi casa no van a comer esto, esto y esto, tú lo sabes que no, así que piensa bien si quieres venir. Sí, prima, no importa. Miren, yo fui, me gasté mi dinero, compré montones de cosas saludables para que ellos vieran y tuvieran opciones. Él tiene dos hijitos, mis primitos, que son pequeñitos, y les dije, a ver, primo, ¿qué quieren comer? No, queremos pizza. Bueno, ya saben la pizza que quieren. Por supuesto, vamos a comer pizza. Ah, pero yo había comprado ya en Walmart porque ya yo sabía, yo oré mucho y el Espíritu me puso en la cabeza, compra esto, esto y esto. Yo había comprado unas bases de pizza de harina integral, orgánica. Yo tenía en mi casa un puré de tomate que yo hago. Había comprado perritos calientes de estos que no es lo ideal, pero para una dieta de transición es correcto, que son veganos. Y había comprado queso vegano, que lo venden donde quiera, de papa, de soya, que es una mejor alternativa. Y puse ahí a mis primitos a hacer la pizza. Oye, a ellos les encantó.
porque siempre les digo, no se trata de deshacernos de todo aquello que nos gusta, sino de empezar a sustituirlo por alimentos más saludables. Y esto yo se los enseñé así porque es muy importante y tiene relación con lo que estamos viendo. La gente está sobrealimentada pero desnutrida, y eso es una causa de enfermedad. Y en segundo lugar, la gente está intoxicada, tienen su sangre intoxicada debido a la mala regulación de la temperatura corporal. Y esto es básico en todas las enfermedades modernas. ¿Qué quiere decir esto? Miren, aquí lo vamos a ver mejor. El alimento incorrecto trae consigo que el aparato digestivo tenga que trabajar muchísimo más, porque uno está metiendo dentro del cuerpo aquello para lo cual no fue diseñado inicialmente por Dios. Eso trae consigo, porque el trabajo genera calor, que aumente la temperatura corporal, la temperatura de dentro de nosotros. La temperatura ideal de nuestro cuerpo para que funcione saludable son 37 más o menos, 37 grados centígrados, que son 98.6 grados Fahrenheit. Pues cuando yo como lo que no tengo que comer, por ejemplo, un pedazo de carne o un pastel hecho con harina refinada, con huevo, con mantequilla, con leche de vaca, mi aparato digestivo tiene que aumentar la temperatura, o sea, aumenta la temperatura como consecuencia de que está trabajando más. Insisto, el trabajo genera calor para tratar de digerir aquello, porque no fue diseñado para eso. Y eso trae consigo que el alimento, en vez de digerirse, se pudra literalmente. De ahí vienen después los malos olores. Y que la sangre, que es el fluido de la vida, se vuelva impura. Esa sangre impura empieza a irrigar todas nuestras células y trae consigo inflamación de los tejidos y como consecuencia la enfermedad. Es la ley de causa y efecto. Cuando yo como los alimentos correctos, eso no pasa. El cuerpo, fíjense que una de las actividades en las que más energía vital gasta el organismo es precisamente en la digestión. Y encima, si lo gasta normalmente, pero si yo le pongo una sobrecarga por no elegir correctamente mis alimentos, pues gasta todavía más energía vital. Y eso es un verdadero problema. La sangre ácida es igual a tener un cuerpo ácido, que como todos sabemos trae consigo la enfermedad. Pero cuando la sangre está ligeramente alcalina, no alcalina, sino ligeramente alcalina, el resultado siempre es la salud. Y todos los enfermos, sin excepción, tienen tanto la circulación como la composición de la sangre alterada. Por eso es que cuando una persona va al médico porque se siente mal, lo primero que le hacen, ¿qué cosa es? Un análisis de ¿qué? De sangre, porque eso denota mucho la situación de salud de la persona. Y resulta que si yo he comido mal, mi sangre va a estar inflamada, va a estar llena de tóxicos y todas mis analíticas van a estar alteradas. Insisto, es la ley de causa y efecto. Este es otro libro que escribí que se llama Aprenda a comer sin morir en el intento, que todavía no está en papel, solo está en formato digital. Y de este libro extraje esta porción, que permítanme que se la lea porque creo que es importante. Allí escribí: ¿cuán mal estamos comiendo? ¿Es nuestra alimentación moderna la adecuada para nuestra biología o fisiología? Pues es difícil contestar con sinceridad esta pregunta sin que cunda el pánico, porque la verdad es que la mayor parte de la humanidad come fatal, y fatal por varias razones. Primero, por el tipo de alimento que estamos metiendo a nuestro cuerpo. Biológica y fisiológicamente somos primero frugívoros y después herbívoros, pero en lugar de frutas, verduras, semillas, cereales y legumbres, mayoritariamente la gente come mucha carne, huevos, pescados, quesos y leches animales, y encima de todo eso, los pocos alimentos de la tierra que se llevan a la boca están modificados genéticamente, refinados y altamente procesados. Además, lo que se come está muy condimentado y cocinado, porque, por ejemplo, los de origen animal necesitan de esos añadidos para ser agradables y tolerables al paladar. Es curioso que una fruta natural no necesite ningún añadido. Es deliciosa comerla tal cual. El exceso de calor destruye muchos nutrientes y estamos abusando mucho del fuego para preparar los alimentos. Y por si fuera poco, todo eso está agravado debido a las malas combinaciones alimenticias. Cuando se mezclan alimentos de forma errónea, se producen putrefacciones, sobrefermentaciones, se generan productos tóxicos, se crea sensación de hinchazón en el intestino, gases, inflamación e incluso mala absorción de nutrientes. Una dieta mal combinada genera problemas de carencias y de mala absorción, como ya comentamos, porque unos alimentos impiden la absorción de otros. Además, se come más de lo necesario.
generalmente se hace una cantidad de comidas excesivas, se comen muchas veces al día. Eso trae consigo un despilfarro considerable de energía vital, desviada siempre a la digestión. Y esto, además de ser poco sostenible, porque se requiere de muchísimos alimentos para dar de comer al planeta, no respeta los ciclos ecológicos, y eso es un grave problema. Muchísimas personas están, como les decía, sobrealimentadas, pero a la vez desnutridas, con carencias de hierro, de calcio, de magnesio, de vitaminas. Y por último, hay que mencionar los horarios. La gente come a la hora que se lo permite la vida civilizada. Y nuestras células no entienden ese concepto. Nuestras células deberían recibir su alimento en el horario fisiológico, lo cual tiene mucho que ver con el ciclo circadiano, y de eso lo voy a hablar ahora. Hay fases y horarios para la alimentación, otras para la absorción, o sea, para el momento en el que se deberían asimilar los nutrientes, y hay una fase que es la que más deberíamos respetar, que es la de eliminación. Esa fase es la clave en el binomio salud-enfermedad, porque siempre que le damos la oportunidad, el cuerpo empieza a eliminar. Ese intento de eliminación es lo que conocemos como enfermedad, cuando no se elimina correctamente, y que lamentablemente por la práctica de malos hábitos estamos cortando. Esas son las crisis agudas. Bueno, esta última parte no hace falta que se la lea. Miren, nosotros fuimos diseñados para comer solamente 3 veces al día: desayuno, almuerzo y cena, nada más. ¿Saben por qué? Porque dentro de una comida y otra deben pasar 5 horas, porque son 4 horas para digerir el alimento y 1 hora que necesita el aparato digestivo para poder descansar y reponerse para estar en condiciones de procesar la siguiente comida. Si tenemos en cuenta que el día tiene 24 horas y que de ellas hay que dormir al menos 8, no queda más, o sea, la matemática no da para comer más de 3 veces al día, no da. Desayuno, almuerzo y cena. Y debemos, como dice, que eso es otro tema, pero bueno, se lo voy a mencionar, como dice esa máxima de la nutrición saludable, debemos desayunar como reyes, almorzar como príncipes y cenar como mendigos. ¿Han entendido eso, lo que quiere decir? Debemos comer mucho por el día. Bueno, mucho, quiero decir, sin exagerar, lo necesario. ¿Por qué? Pues porque cuando empieza el día es cuando yo necesito más energía para poder afrontar las labores cotidianas. Debemos almorzar menos y cenar prácticamente nada y a horas tempranas. Les voy a adelantar algo. Se debe cenar suponiendo que se cene, porque yo personalmente solo hago 2 comidas al día, no necesito 3. ¿Pero por qué? Pues porque mi trabajo es sedentario, yo apenas gano energía vital. Un hombre que trabaja en la construcción, en la agricultura, un niño que esté en etapa de crecimiento, sí necesita 3 comidas al día. Pero esa tercera debe ser siempre a horarios tempranos y poca cantidad. Una comida ligera y temprana. Y aquí está, digamos que la fórmula para saber cómo se debe cenar, suponiendo que se cene. Se debe dormir 2 horas antes de la medianoche, a las 10 a más tardar. 9 ya deberíamos estar roncando, pero 10 a más tardar. Y se debe cenar al menos 4 horas antes de ir a dormir. Por lo tanto, sobre las 6 de la tarde, como mucho, debería ser nuestra última comida. ¿Por qué? Pues porque cuando eso pasa así y yo me voy a dormir 4 horas después, a las 10 de la noche, entonces ya mi aparato digestivo tuvo tiempo suficiente de hacer la digestión y también va a poder reposar. Nosotros debemos respetar las horas de sueño, porque durante las horas de sueño es que el organismo se repara. Son las horas en las que, por ejemplo, los niños crecen. Pero cuando no respetamos las horas de sueño y encima estamos comiendo mal, pues el resultado es la enfermedad. Y si nos ponemos a ver, esas son de las cosas que más hacen la mayor parte de la población en la era moderna. Y eso explica por qué los hospitales siempre están llenos, por qué las listas de espera para cirugías y para todo tipo de cosas y procedimientos siempre están abarrotadas, porque lamentablemente, cuando hablamos de estilo de vida, la gente no respeta esto, que esto forma parte del estilo de vida correcto. Es increíble como Dios ha hecho nuestro cuerpo. Estos son otros 2 libros que he escrito de vuelta a leer, una guía de comida sana. Aquella que está allá, la versión reducida, es la que tienen allá afuera, solo que ahora hemos cambiado la presentación, y de ellos, he sacado esto que les voy a comentar a partir de ahora. Primero quiero ver un poquito por encima qué no debemos comer para estar sanos. En ese libro hay todo un capítulo que se llama primero
¿qué no debemos comer para estar sanos? Y el otro se llama ¿qué y cómo debemos comer para estar sanos? ¿Qué no debemos comer para estar sanos? Vamos a hacer un resumen. Por ejemplo, ¿cuáles son los alimentos antifisiológicos que aumentan esa temperatura corporal porque no fuimos diseñados para ello? En primer lugar, les quiero mencionar que siempre pensamos que el peor de los alimentos son las carnes y los alimentos animales, y eso no es verdad. Lo peor es el azúcar, y no lo digo yo, ahora vamos a ver quién lo dice y cómo lo dice. Azúcar refinada, ya sea de forma cristalizada o a través de productos que las contengan. Las carnes y los productos cárnicos, los lácteos, leches y derivados de la leche. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos mamíferos, al igual que los animales mamíferos, de los cuales el cuerpo humano o el hombre se aprovecha de sus leches. Pero lo cierto es que Dios, en su inmensa misericordia, creó cada leche con los requerimientos necesarios para que pudiera satisfacer las necesidades nutricionales de su especie y no de otra. Usted no ve en la naturaleza, por ejemplo, un gatito tomando la leche de una perrita. Eso no pasa. El ser humano es el único ser vivo que toma leche durante toda su vida y pasado el periodo de lactancia. ¿Para qué Dios nos dio a nosotros la leche? La leche materna. ¿Para qué? Bueno, pero en primer lugar, porque es un alimento completo que sostiene la estructura del bebé, digamos. Y la dio por un periodo inicial de la vida hasta que el aparato digestivo fuera lo suficientemente maduro como para poder digerir alimentos sólidos. Por eso la lactancia dura un año y medio, 2, no más. Porque ya el niño a esa edad está en condiciones para poder comer alimentos sólidos. Ya no hace falta leche materna. Pero los seres humanos hemos pasado por encima esa ley que los animales en el mundo animal sí se respeta, nosotros no. Y lo de menos es que consumamos una lechita si nos apetece, pero que sean leches vegetales, no fluidos mamarios de otras especies, porque no fuimos hechos para eso. Dice el doctor Walter Bay en cuanto a esto que las personas que trabajan en los zoológicos, que están encargados de cuidar a los animales, esos cuidadores, saben perfectamente que no le pueden dar a una especie la leche de otra especie, porque se mueren los animales. Pero que el cuerpo humano tiene una capacidad tan grande de aguantar abusos que aún llevando a cabo esas prácticas, los problemas de salud vienen a aparecer. Bueno, a día de hoy aparecen a edades cada vez más tempranas, pero tenemos mucho aguante. Pero Dios no nos hizo para eso. Además, los alimentos refinados, como les comentaba, harina blanca, arroz blanco, pasta blanca. Todos los alimentos industrializados en general, tanto comidas como bebidas, son insanos, son procesados, son insanos. No quiere decir que lo vamos a sacar todo de nuestro plato, pero no debería constituir, digamos, el fundamento de nuestra comida. Lo ideal, como decía ayer creo, es ir de regreso al tiempo de las abuelas. Mientras más nos preparemos en casa, mejor. Hay quien dice, no puedo porque siempre estoy trabajando, tengo mi tiempo para eso. Miren, es cuestión de prioridades y de comprender o no la importancia de esta información. Porque todo lo que yo me ahorre en alimentos y en buenas prácticas de vida, o sea, todo lo que me gaste en eso, todo el tiempo, el dinero que me gaste en eso, lo voy a ahorrar en médicos y en farmacia. Entonces, al final, estoy ganando cuando asumo estas recomendaciones que estamos dando. Además, ¿qué cosa aumenta la temperatura del cuerpo? Las bebidas estimulantes, como les comentaba, té, café, guaraná, mate, incluso fíjense que he puesto ahí chocolate, más que chocolate, miren, el chocolate y el cacao se sabe que son muy antioxidantes, o sea, tienen eso a su favor, pero en realidad no fuimos hechos tampoco para comer eso. Y les voy a decir una norma. Hay un eslogan que dice, grano que no se ablanda, grano que no se come. Fíjense, grano que no se ablanda, grano que no se come. El cacao no se ablanda, ni tampoco el café, no se ablanda, se procesa de otra manera, pero por más fuego que usted le dé, eso no se ablanda. Dice la palabra de Dios que cuando Él le dio la alimentación a la primera pareja, Adán y a Eva, todo lo que le daba, todo lo que le dio era bueno. Las personas se pueden comer una fruta, por ejemplo, y le sienta súper bien.
Pero yo recuerdo de pequeña, cuando yo vivía en Cuba, que mi abuelita a veces a los primos como premio nos daba chocolate. Fíjense, si ya el cacao tiene ese problema, el chocolate, que no es más que el cacao procesado, con montones de grasas, sobre todo trans, que son dañinas añadidas, y con montones de azúcares refinados, si ya el cacao no es un grano que se ablanda, imagínense ustedes el chocolate que se hace de eso. Pues mi abuelita nos daba siempre a todos, de vez en cuando, nos daba unas porciones de chocolate. Ese era un premio. Un día ella hacía eso. Las abuelitas eran tan sabias, aunque no supieran el por qué, había algo en su sentido común que le decía que no había que comer mucho. Y ella nos decía, cuando le queríamos, quiero más, quiero más. No, solo eso porque eso da estreñimiento. Ella siempre decía eso. Y de hecho, el chocolate y el cacao son de los mayores estresores de los intestinos que existen. Da estreñimiento, es verdad que lo da. ¿Quieren que le diga una cosa? Hay dos alimentos que personalmente a mí me costó un montón dejar cuando yo hice mi transición de una dieta omnívora a una dieta vegana saludable, porque no es lo mismo, o sea, yo puedo ser vegano, pero no saludable. Una cosa es la comida vegana y otra cosa es la comida vegana saludable. Entendí estos conceptos y poco a poco fui cambiando. Pues hay dos alimentos que crean mucha adicción por las sustancias que tienen, que entre otras cosas lo que hacen es estimular los centros de placer en el cerebro. Uno es el queso. Dejar el queso no es fácil, porque tiene caseína que hace que es parecida a la casomorfina, que te estimula, o sea, que te engancha. Fíjense, hay toda una cultura alrededor del queso, sobre todo en países europeos, en España, en Italia, lo del queso es demencial. Y también el chocolate. Cuesta mucho dejarlo, porque son adictivos, y cuando son adictivos, por algo será. Entonces solo poco a poco, con la ayuda de Dios, miren, cuando yo vivía en España, trabajaba en un despacho, y todos los días yo recuerdo que yo bajaba a la hora del mediodía a unos supermercados, ya se llaman Mercadona, que es el equivalente aquí a Walmart, son mercados de barrio. Todos los días yo me compraba una tabla de los Nestlé, de chocolate. Todos los días. Yo era incapaz de dejar de comer eso. Incapaz, porque crean adicción. Así que cuando conocí todo esto, yo dije, madre mía, qué reto para mí dejar eso. ¿Saben lo que hice? Oré muchísimo, durante mucho tiempo. Yo oraba y le decía, Señor, ayúdame a aborrecer todo aquello que tú no quieres que yo coma. Ayúdame. A día de hoy, yo no me puedo poner un pedazo de chocolate en la boca. No tolero el sabor. Ya no me gusta. ¿Sabes por qué pasa eso? El Enrique de Guay lo explica. Porque te va limpiando las papilas gustativas, se te van limpiando los sentidos, el olfato se te va limpiando. Igual que el queso en realidad sabe a caucho, a goma. Lo que pasa es que el paladar del hombre se ha acostumbrado. Y les voy a hacer una historia para que ustedes vean hasta qué punto y por qué no debemos comer ese tipo de alimentos. Es la historia de cómo surgió el queso. Eso lo pueden encontrar en Google, por ejemplo, en Internet. Dice que iban 3 mercaderes por los países árabes, por el desierto, y ellos llevaban unos odres. Los odres son estas vasijas hechas de estómago de mamífero, por ejemplo, de camello, que los árabes se empinan, que en ellos ponen leche y ponen determinadas cosas cuando hacen sus travesías. Ellos habían llenado esos odres de leche y que iban por el camino, por el medio del desierto. Y llega un momento en el que ellos paran porque tenían sed, tenían necesidad de alimentarse con el caluzazo que había de aquellos pobres atravesando el desierto del camino. Y cuando ellos se bajan de sus camellos y van a tomar aquella leche, que empiezan a hacer así, notan que no salía porque se había cuajado. Se había cuajado como consecuencia del cuajo, que es un como coagulante que estaba en el mamífero de esos odres, y también del calor del desierto. Entonces ellos lo que hicieron fue abrir los odres y se comieron aquello porque no tenían otra cosa, pero ellos refieren que la leche se había estropeado, por eso se había puesto así, porque al final el queso es un alimento descompuesto, se descompuso, ya no estaba en su estado natural, se descompuso. Entonces ellos llegaron a sus casas, comentaron lo que habían pasado y empezaron a imitar lo que había pasado en el desierto. Y ahí fue que surgió lo que ellos en aquellos momentos no sabían que se iba a llamar queso. Porque el queso no es más
que un alimento estropeado, putrefacto, solo que ahora se elabora con procesos controlados de fermentación. Pero al final es eso. Por eso es que Elena G. de White dice que ni una onza de queso debería entrar en nuestro aparato digestivo. Ella dice, es absolutamente impropio como alimento, por un alimento estropeado. Son cosas que yo les digo, yo no tuve la ocasión, no tuve la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, pero cuando empecé a leer todas estas cosas y vengo de Europa, allá en España se come mucho queso, yo comía quesos de todo tipo. En Italia ustedes saben que está la cuna de los quesos, o sea, muchísimos tipos de quesos diferentes. Hay quesos, incluso hay un tipo de queso que ahora lo han prohibido comer, ¿no? Pero en el que hay unas moscas que ponen hasta sus huevecillos. Eso allá es una cultura. Yo a veces digo, Dios mío, estamos vivos por la misericordia de Dios. Pero cuando conocí todas estas verdades, créanme que he orado muchísimo, porque no nací en un hogar cristiano y esta servidora ha comido de cuánta cosa hay. Mi hijo se sorprende, a él le gusta a veces que yo le cuente, bueno, de pequeño, ya les tengo otra edad, ya pasaron un poco de mí. Pero él siempre me decía, a ver mamá, cuéntame qué tú dices que tú comías, porque él no se puede creer que yo enseñando esto que enseño ahora, comiera las cosas que he comido. Yo he comido todo tipo de comida inmunda. He comido, no sé, ancas de rana, que parecen muslitos de pollo. He comido mucho caguamas, que son las... ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo le pueden llamar ustedes? Las tortugas grandes, he comido filetes de eso, he comido cocodrilos, he comido avestruz, erizos de mar, anguilas que son verdaderas serpientes marinas. O sea, yo estoy viva por la misericordia de Dios. Cuando yo leí el libro de Levítico, yo estaba llorando y decía, Señor, perdóname, yo no sabía todo esto, que eran alimentos inmundos. He comido y me encantaba, yo era adicta a los crustáceos, o sea, y a los mariscos, langostas, camarones, las gambas, las navajas, o sea, todo ese tipo de alimentos y lo caro que son. Yo cuando vivía en España, todos los viernes, cuando yo salía del despacho, yo misma me premiaba. Yo soy de cuidarme mucho yo misma y yo pensaba que así me cuidaba. Y no sé si ustedes conocen allá los supermercados, o sea, las tiendas del Corte Inglés. No sé si han oído hablar en España del Corte Inglés. El Corte Inglés allá es como decir aquí Macy's. Conocen las tiendas Macy's, ¿verdad? Pero tienen también alimentos. Bueno, pues yo me iba siempre al departamento de supermercado y me gastaba una fortuna ahí comprándome mis gambas. ¿Saben cuáles son las gambas? Los camarones. Me encantaba hacerme toda aquella a la plancha. Y el fin de semana me daba unos atracones de eso que ustedes no se imaginan. Yo les digo, yo estoy viva por la misericordia de Dios. Y siempre pienso, si yo que no nací en la iglesia cristiana, en la iglesia adventista, Dios ha sido capaz, por un deseo sincero mío, de quitarme ese gusto por esas cosas y de limpiarme mi paladar, ¿qué no puede hacer por cada uno de los mortales del planeta que tengan el deseo de hacer lo mismo? Es solo de verdad poner nuestra voluntad en las manos de Dios. Cuando yo conocí todas estas verdades, allá en España, en Valencia, teníamos unos amigos, hay muchos ucranianos allá, hay personas de países de Europa del Este. Y entonces estos hermanos de la iglesia, ellos tienen una industria de alimentos saludables. Allá no es como aquí. En nuestras iglesias hay tiendas de alimentos saludables. Lo que aquí se conoce como IBC, conocen las IBC, pero está en la iglesia. Hay una iglesia central donde está la tienda y todos los hermanos van a comprar ahí de todo. Pero hay hermanos que no siguen este mensaje, ¿no? Y yo recuerdo cuando ya el Espíritu me convenció, que fue muy pronto, cuando yo empecé a leer todo esto, de que no debía comer esas cosas, yo le dije a mi hija, que en aquellos momentos estudiaba en la escuela adventista de ahí de Sagunto, en Valencia, yo le dije, hija, ¿sabes qué? Debemos hacernos vegetarianos, veganos, debemos dejar de comer todo tipo de cosas dañinas, entre otras cosas, porque además de este conocimiento, yo vi un documental que a mí me llevó al alma. O sea, no ha habido documental, y eso que después de eso he visto documentales más fuertes, pero eso a mí me impactó, porque fue la primera vez que yo tomé conciencia de lo que eso traía consigo. Y es un documental que ustedes pueden ver en YouTube que se llama La carne es débil. Es un documental de Brasil en el que se muestra todo el sufrimiento animal que hay detrás de todas estas industrias. Y yo miré aquello y yo le dije a mi hija, o sea, yo no podía creer, yo no había tomado conciencia de lo que yo era partícipe. Y
Y miré a mi hija, ella tenía 15 años, y le dije, ¿sabes qué? Si yo soy cristiana, yo no puedo participar de eso, porque está sufriendo muchísimo esos animales. Es demencial. Hay un pensamiento, que no recuerdo de quién era, si era de Einstein o de alguien así, que decía que las granjas de cultivo de animales, las granjas estas donde crían animales, dice que debería ser una de las cosas de las que la humanidad debería sentir vergüenza, así dice, que deberíamos avergonzarnos, porque el sufrimiento animal que hay detrás de todo eso es impresionante. Ese documental a mí me cautivó, y entre eso y el conocimiento de todas estas verdades, créanme que cogí mi nevera, la abrí y saqué todo lo que había de origen animal. Y llamé a estos amigos ucranianos y les dije, ¿saben qué? No vamos a ser veganos. Nelly, pero así de pronto, yo así mismo me voy a hacer así mismo. No quiero más nada de esto en mi casa. ¿Ustedes lo quieren? ¿Están seguras? Mira que eso es mucho dinero. No importa, yo te lo llevo. Nunca más en mi casa entró nada más de eso. Y siempre pienso, si pasó conmigo, cuando uno de verdad tiene el deseo de agradar a Dios, y entre otras cosas, ustedes saben que ha traído eso consigo, y lo veo en mí, lo veo en mi hijo. Yo tengo hoy en día 57 años, y yo siento que tengo una energía vital y una agilidad mental que yo no tenía cuando iba a la Universidad de la Visita. Porque la historia de Daniel y sus amigos es cierto, eso dice que esas cosas que están escritas en la Biblia están escritas para testimonio, para que nos lleguen a nosotros. De alguna manera muy fácil ahora recordar cosas, memorizar, escribir, qué es lo que hago, porque cuando se limpia la sangre, esa sangre limpia y llena de oxígeno y de nutrientes, pues va a llegar al cerebro y como consecuencia pues de ahí, que ahí están nuestras funciones superiores, van a salir pues mejores cosas. Entre otras cosas, el aprendizaje, la capacidad de concentración, pues se potencia muchísimo. Eso es debido directamente, o sea, una de las consecuencias directas de lo que elegimos comer y beber. Miren, todo lo que es comida rápida, ya todos sabemos que es dañino. Todo lo que es fritura, no hay nada peor que estar friendo los alimentos. Es mejor hornearlo. Un día usted se lo puede comer frito, pero no es sano. Hay personas que dicen, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, ¿qué aceite comprar para freír? Porque me han dicho que es mejor tal aceite que tal aceite. Miren, todos los aceites cuando se someten a altas temperaturas se empiezan a descomponer y empiezan a soltar toxinas. Y esas toxinas llegan a los alimentos y nos los comemos. Usted puede comerse unas ricas papas, de eso tengo recetas en mi canal de YouTube. Unas ricas papas horneadas, por ejemplo, con hierbas provenzales. Se llaman hierbas provenzales porque vienen de Provenza, que es una región francesa, o hierbas italianas, que tienen el tipo orégano, romero. Son hierbas aromáticas que han sido cultivadas de manera orgánica, que han sido desecadas respetando las temperaturas, que han sido trituradas y envasadas. Esas las tienen. El otro día yo fui con Keisha, fuimos a comprar para el curso de cocina y ahí yo les mostré dónde están. Con eso yo condimento casi todas mis comidas, porque estoy condimentando mis comidas de manera saludable, enriqueciéndolas con plantas que son aromáticas. Mañana en el curso de cocina les mostraremos alguna de ellas que he comprado. Pues con eso yo cojo, por ejemplo, unas papas, si quiero comer como si fueran papas fritas, y lo que hago es que las corto así, como si fueran papas fritas, las corto así, le pongo por encima aceite de oliva virgen extra. Siempre el aceite debemos comprarlo no en frascos de plástico, deberíamos sacar el plástico de la cocina, porque es muy contaminante. Es mejor en cristal. Entonces yo compro el aceite de oliva, se lo pongo por encima de esas papas, le pongo un poco de sal marino del Himalaya y le pongo estas hierbas, bastantes hierbas. Y le pongo además ajo en polvo, cebolla en polvo. Todo eso lo dejo macerar media hora, una hora y después lo horneo. Madre mía, esas son unas papas riquísimas que pueden sustituir perfectamente a las papas fritas. En cuanto, por ejemplo, al azúcar, uno de los alimentos en los que más utilizamos el azúcar es para los refrescos, porque los latinos somos muy de tomar refrescos. Mañana, si Dios lo permite, yo les quiero preparar un refresco que yo hago con chía, con semillas de chía, como si fuera una limonada, pero con semillas de chía y con frutas, que es una delicia. Entonces tomo refresco, pero refresco saludable. ¿Y con qué lo endulzo? Pues con un azúcar morena, con un azúcar que puede ser de remolacha o de caña de azúcar,
pero que no haya sido tan refinada, sino morena, la que es negra, la que es integral. Si utilizo esa, vale, pero también puedo utilizar azúcar de dátiles, azúcar de coco, otras opciones. Aunque nunca fue el plan de Dios que nosotros cogiéramos determinados productos de la tierra que tienen o que son ricos en azúcares, creásemos una industria para, digamos que extraer ese dulzor y ponerlos en terrones y con ellos endulzar cualquier cosa, ya sea una infusión, ya sea un café, no. Eso se debe tomar de manera puntual, no siempre, aún los edulcorantes que se consideran más saludables. Les quiero leer alguna que otra cita de estos entendidos, de los cuales yo he sacado toda esta información con respecto a cada uno de los grupos de alimentos que les estoy diciendo que aumentan la temperatura corporal. Por ejemplo, este doctor le preguntaron en un libro que él escribió la siguiente pregunta, que si la azúcar blanca refinada se podía considerar un alimento. Y miren ustedes lo que dijo. Imposible, porque la azúcar blanca refinada no es un alimento, es una sustancia química pura, extraída de fuentes vegetales. Por eso se dice que es un azúcar farmacéutica. Dice, la azúcar refinada no tiene vitaminas, no tiene minerales útiles, no tiene enzimas, no tiene microelementos, no tiene fibra, no tiene proteínas, no tiene grasas y no es de ningún beneficio en la alimentación humana. Y después, irónicamente, termina diciendo, de no ser por todo esto, es buena. O sea, no es bueno, esa es la conclusión. Se considera un carbohidrato vacío, una ladrona de, por ejemplo, las vitaminas de nuestro cuerpo. La azúcar blanca refinada es lo peor que los seres humanos pueden introducir en el cuerpo. Esta diapositiva es de mi libro, De vuelta le dé una guía de comida sana. Y ahí yo pregunto, ¿sabe usted a quién le gusta el azúcar? No, no se preocupe, yo se lo digo. Y ahí hay una lista de enfermedades que tienen como base el consumo de este tipo de azúcares que para nada benefician a nuestro cuerpo. Miren, con respecto a las carnes, lo que les quiero leer que dijo el doctor Campbell, que es profesor de bioquímica nutricional de la Universidad de Cornell en Nueva York. Él dijo lo siguiente en el documental Somos lo que comemos, que es un documental español. Él dijo: sabemos que la proteína animal aumenta una hormona recientemente descubierta que se llama factor de crecimiento de insulina. Es una hormona que estimula el ratio de crecimiento y también el ratio de crecimiento del cáncer en particular. Así que si consumimos proteína animal en exceso, alimentos basados en proteína animal, esa hormona empieza a aumentar y eso puede llevar a un aumento de las posibilidades de contraer cáncer. Esa hormona puede ser medida en la sangre. Se trata de la misma relación que hay entre el colesterol y las enfermedades coronarias. Quiere decir que a mayor cantidad de proteína y de grasa animal que usted coma, mayor probabilidad de cáncer usted va a tener. Eso es así, es una ley de causa y efecto porque no fuimos diseñados para eso. Y si vamos a hablar de carne, y miramos las carnes procesadas con respecto a esto, que tengo un videito corto, solo que no lo traje por temas de tiempo, la Organización Mundial de la Salud lo declaró ya que las carnes procesadas son causa de cáncer, directamente lo han declarado. Tengo el videito que si ustedes lo desean, si van a instruir a la iglesia en cuanto a eso, yo con mucho gusto se lo paso. Lo cierto es que este tipo de alimentos son una de las carnes más tóxicas que existen, porque los restos no aprovechables y molidos de diferentes animales se unen en una masa pastosa para configurar, por ejemplo, un hot dog. El sabor, la textura y el color de ese macabro invento son el regalo de un cóctel de químicos que se mezclan con esos desechos. Lamentablemente es así, y si vemos la manera en la que esto se hace, igual que las hamburguesas estas de carne, sinceramente es delicioso. Digo lo de siempre, estamos vivos por la misericordia de Dios. Miren lo que dice en este documental que les comentaba de la carne débil con respecto a las hamburguesas. Dice así: el caso más chocante es el de una hamburguesa. Es un montón de carne molida que viene de varios animales, de varios bueyes. Es una mezcla donde el propio sentido de la vida fue diluido en una masa. Y no se tiene conciencia, sobre todo en las grandes ciudades, de que viene de un animal, que eso fue parte de un ser vivo, fue parte de un ser que tenía su vida. Dice además: hoy en día los precios que se manejan en el sector de la alimentación
son muy discutibles porque no reflejan el coste real de los productos que compramos y producimos. Si tuviésemos que pagar las hamburguesas que consumimos a su coste real, teniendo en cuenta el impacto medioambiental causado por el monocultivo del maíz para alimentar al ganado y teniendo en cuenta el impacto sobre la salud pública con todas las enfermedades cardiovasculares y los cánceres que se derivan de una dieta demasiado rica en carne y cuyas consecuencias pagamos todos los contribuyentes, la hamburguesa no debería costar 4 o 5 dólares, debería costar 200. Porque el coste que se paga, tanto a nivel medioambiental como a nivel sanitario, es altísimo por comer este tipo de alimentos. En mi opinión, dice este otro autor, que tiene una maestría en nutrición, en mi opinión, los alimentos fritos y las parrilladas o barbacoas, conocidas aquí como barbecue, son lo peor. Son altamente tóxicos y cargados con sustancias cancerígenas. Se deben evitar o al menos disminuir su consumo. Habla de todo este tipo de barbecue, de todos los fritos, y yo sé que todo esto va en contra de lo que, por ejemplo, una nación como esta hace la mayor parte de los seres humanos. Pero cuando uno no come estas cosas, mira, a veces vamos a los típicos parques donde uno va a pasar el domingo y están todos ahí con la barbecue. Para mí ese olor es inaguantable. Inaguantable. Cuando tú no comes eso, yo me imagino que le pasa lo mismo, o que me está pasando lo mismo que cuando se me para al lado un fumador que no aguante el olor, pues así mismo es. Porque ya de por sí, o sea, es que tú estás cocinando, vamos a decirlo de otra manera, un trozo de carne, un filete, lo que sea de carne, no es más que músculo muerto, es un tejido muerto, porque nadie se come un animal vivo, ¿verdad? Es un tejido que murió. Y la Biblia deja claro que cuando los seres humanos mueren, ya sean hombres o ya sean animales, tienen que pasar por un proceso de descomposición, porque hay una máxima que dice, polvo eres y al polvo volverás. ¿Es así o no? Para que ese proceso se lleve a cabo, ese tejido muerto se tiene que descomponer. Para que se descomponga, en el mismo momento de haber muerto el animal o el hombre, entran, o sea, se coagulan proteínas y empiezan a moverse una serie de enzimas e incluso microorganismos que son las que van a hacer que esa carne se descomponga para que vuelva polvo. Eso explica por qué, por ejemplo, cuando uno pasa por un camino y hay un animalito muerto, un perrito que está muerto, usted lo ve muerto ese día. Al día siguiente usted pasa y usted ve que está inflado, está el estómago y todo inflado. Al tercer día se abrió solo. Y hay incluso gusanitos que están saliendo de él, porque todo eso forma parte de la descomposición, ya sean animales o ya sea el hombre. Como la industria es consciente de todo esto, incluso las instituciones sanitarias, ellos te dicen así, tienen que cocinar las carnes a tal y cual temperatura. ¿No me he oído decir eso? ¿Por qué hay que cocinarlas así a esa temperatura? ¿Para qué? A ver, ¿para qué hay que cocinarlas así? Para matar a los bichitos. Ahora yo le pregunto, una vez que se mueren los bichitos, ¿usted lo puede sacar? Eso quiere decir que cuando se come el filete, se está comiendo el filete con los bichitos. ¿Es así o no es así? Esas son las verdades que a mí me hicieron tomar conciencia de todo esto. Y yo dije, Dios, ¿qué estoy haciendo? Ahora yo entiendo por qué el Señor no nos hizo para eso. Ahora bien, el cuerpo humano es tan resistente que durante muchos años puede aguantar toda esa toxicidad que estamos introduciendo a nivel de alimentos en nuestro cuerpo sin aparentemente enfermarnos. Hasta que llega un momento que dice, hasta aquí, no puedo más. Porque constantemente estás introduciendo eso en tu cuerpo. Entonces tu sistema inmunológico constantemente tiene que estar luchando contra cosas que no tendría que estar luchando si usted no comiera eso. Y entonces después de pronto viene un bichito, como el bichito de turno, este último, que hace un par de años nos llevó a todos patas arriba, y la gente empieza a morir. Pero la gente no empezó a morir por el bichito, sino porque cuando ese bichito llegó a ellos, el aparato el sistema inmunológico estaba tan débil, porque siempre está luchando contra este tipo de cosas, que ya no tuvo energía vital para defenderlo del bichito de turno. ¿Entendemos lo que pasa? Es así. Todas esas fueron las verdades que me hicieron tomar conciencia y decir, no más, no más. Dios no me hizo a mí para esto. ¿Y saben qué?
Hay países que están pasando situaciones complejas a nivel económico, como Cuba, como Venezuela. Y la gente tiene que comer lo que aparezca. Lo que aparezca. Tienen que comer lo que aparezca. Pero en un país como este, con todas las opciones que hay, el que no come sano es porque no quiere. Porque no quiere. Sencillamente no quiere. Ha elegido y Dios no nos va a obligar. No quiere. Porque aún yo, por ejemplo, que ahora estoy pasando por un momento de estrechez económico, ustedes saben lo que hago para poder mantener mi estatus de alimentación. Yo me voy todos los miércoles a la iglesia americana de la isla donde vivo y ellos me dan alimentos. Con lo que yo me ahorro de allí, puedo comprar aquello otro de aquí. Es cuestión de reajustar el presupuesto. Cuando las personas me dicen, ay, hay que comer sano, es muy caro, yo les digo, eso depende de tus prioridades. Yo prefiero tener un carrito viejo como el que tengo, que siempre digo yo uno viejo, si alguien me quiere donar uno nuevo vale, pero yo no voy a gastar mi dinero en comprarme un buen carro si yo no tengo cubierto primero todo esto. Porque al final es lo que más importa. Las prioridades las puse en un orden correcto. Y cuando yo hago eso, Dios me añade el resto. Siempre tengo algún amigo que me llama, tengo aquí una caja de fruta, tengo tal cosa, frutos secos tengo en mi casa, en la iglesia americana me dan de frutos secos, de una cantidad de nueces, porque ellos me las regalan, yo las como tal, así directamente, y también hago mis leches. Yo hago mis leches vegetales en casa. Mañana vamos a ver que las leches, aunque digan almendras, aunque digan que son de avena, con todos los cartelitos lindos que le ponen, mañana vamos a leer juntos, dándole la vuelta a lo que dicen en los ingredientes para que ustedes vean que son leches que aunque no vengan de fuentes animales, no son sanas tampoco. Además de ser carísimas. Entonces yo he aprendido a hacer las leches vegetales en casa. A no ser que esté viajando y no me quede otra, pero yo las leches las hago en casa. Porque mientras menos tóxicos introduzca mi organismo, mejor. Mientras menos tóxicos, más probabilidades de salud yo voy a tener. Miren lo que dice aquí, importantísimo con respecto a los derivados lácteos. Mira lo que dice este doctor. En particular, la proteína que estudiamos con mayor profundidad fue la caseína. Se encuentra en un 87% en la leche de vaca. También hay caseína en la leche materna, pero es una caseína que el cuerpo humano puede asimilar. No la de vaca, que es ideal, pero para los terneros. Él dice además, lo que descubrimos después de 20 años de investigación fue que la caseína es un factor promotor del cáncer de gran importancia. De hecho, creo que es el más grande promotor de cáncer de los que se conocen. Aunque debo decir que ese efecto no es solamente de la caseína, sino que claramente es de toda la proteína de origen animal en general. Por lo tanto, si yo quiero, porque mira, se hablaba del COVID como si fuera la gran pandemia, y de hecho lo fue, pero al final, ¿qué cosa es una pandemia? Es una enfermedad que toca a demasiadas personas de una población y en diferentes países del mundo. Pero si nos ponemos a ver, en realidad hay pandemias mayores. La obesidad es una pandemia, los problemas cardiovasculares es una pandemia, el cáncer es una pandemia, el síndrome metabólico es una pandemia, los problemas de depresión es una pandemia. ¿Por qué? Porque lo están padeciendo grandes cantidades de personas en diferentes partes del mundo. Esas son pandemias que nosotros podemos evitar que lleguen a nuestra vida si echamos mano de todo este conocimiento que estamos viendo. En cuanto a los quesos, en mi libro, de vuelta de una guía de comida sana, escribí lo siguiente. Hay quesos curados que tienen hasta el 65% de materia de grasa. Esa grasa es colesterol puro, porque nosotros necesitamos colesterol. El colesterol forma parte de nosotros. El problema es ese exceso de colesterol y sobre todo el colesterol oxidado. Ese es el verdadero problema. Pero colesterol todos debemos tener. ¿Qué produce fundamentalmente colesterol? ¿O de dónde viene? Pues lo producen todos aquellos animales que tienen hígado, igual que el hombre. De ahí viene. Por lo tanto, si yo como producto de origen animal, yo siempre voy a estar integrando muchísimo colesterol dentro de mi cuerpo. Pongo aquí, además, esa grasa, o sea, es grasa, esa grasa es colesterol puro, pero además esa grasa va mezclada con el calcio de la leche de vaca. La mezcla de calcio y de grasa es ideal para tapar las arterias. Los ateromas se forman a base de colesterol y calcio. El queso es el alimento, entre comillas, perfecto para tapar las arterias y ayudarle a tener un infarto. Para hacer 1 kilo, y esto es un dato que le doy, para hacer 1 kilo de queso fresco se necesitan 10 litros de leche. Y para hacer 1 kilo de queso semicurado se necesitan 15 litros de leche. El queso tiene en sí mismo una gran concentración
se le suministra a las vacas están mucho más concentrados en el queso que en la leche. Eso es así. Les digo que la buena noticia es que hay quesos vegetales, yo los utilizo de vez en cuando, tampoco es el ideal, pero para una dieta de transición son buenos. Y aquí les hago una matización. Si dejásemos de comer carne, lácteos y huevos, nos ahorraríamos el 90% de la contaminación por sustancias químicas y prevenimos cantidad de enfermedades crónicas que están a la orden del día. Aquí, bueno, una cita similar que pongo en mi libro de Aprenda a comer sin morir en el intento, pero ya les di el resumen. Ahora, les quiero comentar algo con respecto a los productos de la tierra refinados. Y se los voy a leer tal cual. Esto está en mi libro Aprenda a comer sin morir en el intento. No debemos comer engrudo. ¿Qué es engrudo? Es una masa espesa elaborada con harina o almidón hervidos en agua. El engrudo es para pegar papel, cartón o corcho. Perdón, de hecho, yo recuerdo cuando yo era pequeña en Cuba, en la escuela, para hacer las actividades de artes plásticas, había que hacer engrudo, que era como una, no sé si ustedes lo han visto, las personas más mayores, que es como un pegamento que se hace con esto. Así mismo se pega de nuestras entrañas. Pongo aquí además el pan blanco hecho con harina blanca refinada, el arroz blanco y las pastas blancas, espagueti, macarrones, lasaña. Son como el engrudo. Esos alimentos, entre comillas, se pegan al intestino, al igual que el engrudo al papel, al cartón o al corcho. Y eso inflama mucho la zona baja. Literalmente es engrudo en nuestras vísceras, es pegamento adherido a nuestras entrañas. Esa sustancia entorpece y perjudica enormemente la función intestinal, conllevándonos a muchas patologías y comenzando en no poco el estreñimiento, la enfermedad celíaca o la mala absorción de nutrientes, solo por mencionar algunas dolencias. Porque Dios lo que nos dio a comer son alimentos completos, son alimentos con su fibra incluida y arroz integral. Fíjense qué diferencia de color hay entre un arroz blanco, ahí está, que es pálido, y un arroz o productos integrales. Cambia hasta la coloración y no es por gusto, es que le removieron muchos de los elementos que tenían que estar ahí, pero que lamentablemente no están. Y eso lo ha hecho la industria moderna por otros motivos que no vienen al caso ahora. Y ese efecto, el engrudo, se refleja también en nuestra sangre, esa es una arteria. Y la Biblia afirma que en la sangre está la vida. Eso explica por qué muchas personas tienen la sangre densa o la sangre espesa. Ustedes no han oído decir, ay, es que tengo la sangre gorda, tengo la sangre... Pues a esto se refiere. Dice además, esa sangre inflamada altera gravemente la circulación sanguínea. El consumo de productos refinados, sobre todo de harina de trigo, al igual que el consumo de grasa animal, produce ese efecto. Miren, nosotros estamos hechos como si fuera por un sistema de tuberías. Toda la sangre que irriga nuestras células van por esas tuberías. Las tuberías tienen que estar desatascadas, igualita que las tuberías del fregadero, para que pueda salir el agua. Si no, o sea, de la llave para que pueda salir el agua. Si mis tuberías, que son los vasos sanguíneos, están tapadas porque hay, entre otras cosas, mucho colesterol, pues la sangre no puede pasar y la sangre es el fluido de la vida. Y eso es el comienzo de montones de enfermedades de todo tipo. Y lo mismo pasa con toda esta comida procesada que ya les había comentado. Fíjense lo que dice en este documental. La verdad es que ya no estamos comiendo comida, sino productos que parecen ser comida. Están adornados y hechos para que se vean mejor, para que huelan mejor y están bien presentados, a fin de que las personas se sientan atraídas. Y no solo eso, están hechos para que duren más tiempo, porque si no fuera así, los fabricantes perderían dinero. Su objetivo no es darte un producto saludable, es darte un producto que te haga comprarlo, que dure más tiempo y que le dé muchas ganancias a los que lo producen, porque lamentablemente vivimos en un mundo en el que lo que mandan son los principios capitalistas de rentabilidad, no los principios éticos, porque si hubiésemos tenido principios éticos que nos rigieran, entonces no se vendería tanta de esta basura en los mercados. Es mucho más lo malo que se vende que lo bueno que se vende. Gracias a Dios está habiendo un despertar social y por eso están las tiendas ahora como Whole Foods, o sea, cada vez se venden más alimentos saludables porque las personas están tomando conciencia de esto. Y aquí digo, ¿sabían que el 75% de los alimentos que hoy en día en los supermercados no existían hace 100 años? Eso explica por qué los abuelos duraban mucho más que nosotros y casi nunca estaban enfermos,
comían alimentos verdaderos, como los que comían los coma alimentos verdaderos como los que comían los abuelos, no comestibles que le enfermen y que hoy han abarrotado casi todas las tiendas. A eso me refiero. A eso me refiero. El Señor dice, no gasten su dinero en eso, porque eso no les da salud. No solo no les da salud, sino que además, lamentablemente, les enferma. Yo espero si van a hacer un favor. Sí. Sí. Ok, gracias. Por nada. Siempre las personas se hacen fotos con él. Miren, dice el doctor Ian, no recuerdo bien cómo se pronuncia su apellido, es un poco complicado. Él dice, si me como un pan refinado entero todos los días, desayuno una taza de té con una tostada, tomo una bebida azucarada a media mañana, una rosquilla o donut para el almuerzo y voy a comprar un pollo frito para la noche, voy a tener un déficit enorme de una amplia gama de nutrientes. Y eso es solo en un día, por lo tanto, voy a necesitar algo para complementar. Entonces al día siguiente como ensalada hasta que me salgan por las orejas, dice él, para tratar de compensar, pero jamás podré corregir las deficiencias de la jornada anterior. Será un problema residual de alguna manera. Por lo tanto, no podemos autocastigarnos porque pagaremos el precio tarde o temprano. Siempre pienso que comer mal es como comprar con una tarjeta de crédito. Tú compras ahora, pero pagas después. Más tarde o más temprano vas a tener que pagar el precio. En cuanto a los nutrientes, debemos decir que mientras más procesado un alimento, menos nutrientes tiene. Y la comida no es comestible si no aporta nutrientes. Eso que están ahí es comida viva. Eso debería ser la mayor. Eso lo vamos a ver mañana en la clase práctica. Pero eso, la mayor parte de nuestros alimentos deberían ser así. Sobre todo frutas, vegetales, alimentos que no necesiten pasar por procesos de cocción, porque son alimentos y son medicamentos. Y por supuesto me estoy refiriendo a alimentos de la tierra. ¿Qué decir en cuanto a los refrescos? Ya hemos hablado de todo ello. Les comentaba en la mañana, me parece que fue, que en mi iglesia, uno de los días, porque soy directora de salud allí, uno de los días que llegué a la iglesia, pues habían preparado comida y había muchos refrescos de ese tipo que solemos dar. Y yo hice así, hice una foto de la parte de atrás donde están los ingredientes y en la hora, porque en mi iglesia tenemos 10 minutos de salud cada sábado antes del culto divino. Si yo no estoy, a otra persona que lo da. Y les pedí que me proyectaran así como está aquí, la etiqueta de un refresco que según los fabricantes eran de fresa. Cuando leímos la etiqueta vimos que ahí no había ni una sola fresa, era puro químico. Eso sirvió de manera educativa para que en mi iglesia no se pone nada de eso, ya no se pone. Pero no ha habido que ni disgustarse con nadie, ni que imponerse a nadie, sencillamente educar a las personas desde el respeto, comprender que no estamos hechos para eso. Y si no lo tomamos nosotros, tampoco se lo podemos dar a los que, por ejemplo, vienen de visita. En mi iglesia eso no se siente. Y fíjense, por ejemplo, en cuanto a la Coca-Cola, una bebida tan popular aquí, les voy a dar un dato. El pH, o sea, el nivel de acidez de la Coca-Cola es de 2.5. Para neutralizar la acidez que provoca un vaso de Coca-Cola, se necesitan 32 vasos de agua alcalina con un pH de 10, o peor aún, si vertimos 32 vasos de agua alcalina con un pH de 10 y le añadimos un solo vaso de Coca-Cola, el pH del agua baja a 4.5. Por lo que, como dice el refrán, a buen entendedor, con pocas palabras básicas. Eso de seguro nos va a enfermar. Y aquí tenemos lo que hemos hablado del café, del té, de todo aquello que tiene cafeína, sencillamente no lo comen. Aquí hay cosas que voy a pasar por alto, este del café, porque hay un montón de información. Y aquí habla acerca de las especias irritantes. Hay muchas especies que son irritantes que normalmente las personas añaden a su dieta diaria. Estamos hablando de, no sé, nuez moscada, canela, incluso usted dirá, guay, canela, bueno, pues, yo personalmente trato de no consumirla, el chile, los encurtidos, ¿por qué? Porque todas esas cosas, como dice esa cita, le dan mucho calor a nuestras vísceras, aumentan la temperatura interior del cuerpo y eso tanto temprano trae fiebre interna y trae problemas de salud.
Para poder gozar de salud nos es necesario salir de la esclavitud de los hábitos tan intoxicantes como el azúcar, el café, el té, las bebidas o refrescos industriales, las carnes y productos cárnicos, el alcohol o el tabaco. Cada bocado de alimento en exceso, cada mordisco de alimento impropio es un golpe de martillo contra las células, incluyendo las neuronas del cerebro. El Parkinson, el Alzheimer y otras enfermedades degenerativas. En la mayoría de los casos no son más que una alergia cerebral a ciertos mal llamados alimentos. Para regenerar el cuerpo necesitamos buenos materiales de construcción. La calidad de esos materiales depende en gran medida de la buena alimentación. El cuerpo debe recibir alimento vital para poderse llenar de vitalidad. Como siempre digo, es la ley de causa y efecto. Y aquí presento un estómago y comento que el estómago no es un depósito de basura, es un órgano destinado a nutrir el cuerpo. No debemos echarle todo lo que se nos ocurra, debemos cuidarlo, no para dañarlo, porque la muerte comienza en el cuerpo. Comer de manera impropia, como les decía, es como comprar con una tarjeta de crédito, se disfruta ahora y se paga después. Y fíjense que la salud se puede ver en el supermercado, en el carrito de compra de las personas. Cuando usted ve un carrito de compra así, usted puede estar seguro o segura de que las personas dueñas de ese carrito son personas saludables. Pero cuando usted lo ve lleno de todos los potingues y toda esa comida procesada que hemos visto, allí en ese hogar, lamentablemente, hay seguramente todo tipo de dolencias. Y fíjense que también siempre comento esto, hay que educar el gusto para no destruir el organismo. Es mejor lidiar con la alimentación que con la enfermedad. Solo Dios nos puede ayudar a limpiar nuestras papilas gustativas para que podamos disfrutar de lo que tenemos que disfrutar. Decía Hipócrates de Cos, el padre de la medicina moderna, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Y a eso yo añado, coma su comida como si fuera su medicina o tendrá que tomar su medicina como si fuera su comida. Eso es así. ¿Qué debemos comer para estar sanos? Ya hemos visto lo que no, de manera general, por supuesto. ¿Qué sí debemos comer? Es muy fácil. Para todas nuestras dudas, la Biblia tiene la respuesta. La Biblia es el mayor libro de medicina y nutrición que jamás se haya escrito. ¿Qué debemos comer? Nos dice en este libro, inspirado Consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por Elena G. White. Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. Y el plan original de Dios está en el libro de Génesis, en el libro de los comienzos. Vamos a ver concretamente qué dicen esos versículos. Génesis 1, 29 y 30 y también a estas alturas Génesis 3, 18. Y dijo Dios, he aquí que los he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla. Y una vez que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, el Señor también le añadió las plantas del campo, que son lo que conocemos como hortalizas, de las cuales forman parte las verduras. Miren, esta es la propuesta dietética de Dios para los sanos y también para los enfermos. Esto es lo que debemos comer. Toda planta que hay en la que hay frutos son las frutas y las semillas oleaginosas y frutos secos. Almendras, nueces, cacahuetes o maníes, nuez de macadamia, semillas de girasol, semillas de calabaza. Toda planta que da semillas son las cereales y las legumbres. Y cuando él dice comerán plantas del campo, se refiere sobre todo a las hortalizas en las que se incluyen los vegetales. Por lo tanto, son 5 grupos de alimentos los que Dios nos ha dado para que podamos estar saludables. Frutas, hortalizas, que incluyen las verduras, cereales y pseudocereales integrales no refinados, semillas y frutos secos oleaginosos y legumbres. Las legumbres son, por ejemplo, los frijoles de diferentes tipos, las lentejas y los garbanzos. Forman parte de la legumbres. Usted podría decir, uy, pero qué aburrido, solo 5 grupos de alimentos. Miren, dentro de cada una de esas categorías hay una variedad inmensa. Hay, por ejemplo, cuando hablamos de arroz, ustedes saben que hay un arroz que se llama salvaje, que hay un arroz que es un arroz negro, hay montones de variedades de arroz, hay montones de variedades de cereales, hay muchas variedades que necesitamos empezar a conocer. Estos son los 5 grupos de alimentos que Dios nos ha dado para realmente nutrirnos, no necesitamos nada más. Miren qué bonito se ve, es que todo está vivo. La mayor parte de nuestro plato debería estar formados de aquellos que no necesitan pasar por procesos de cocción. Por eso de lo que más debemos comer son de frutas,
de las verduras, por ejemplo, y de lo que menos debemos comer es, menos pero la cantidad es suficiente, cereales, semillas, legumbres. Pero sobre todo frutas y verduras, sobre todo crudas, deberían ser la parte fundamental de nuestro plato. Y la buena noticia para las mujeres, que casi siempre nos solemos quejar de ser las esclavas de la cocina, porque hay que estar preparadas. 3 veces al día hay que pensar qué darle de comer a nuestra gente. Yo les digo que cuando uno empieza a comer de acuerdo al plan de Dios para nosotros, uno se libera. Yo tengo una amiga que vive en Tallahassee, que sobre todo cuando yo vivía en Miami, que iba a muchas actividades, de campo de golf, no sé, de jugar tenis, ella me decía muchas veces, Nelly, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, en la piscina. Al día siguiente, Nelly, ¿qué estás? En el campo de golf. Nelly, no te entiendo. Dice, oye, pero como siempre, si tu hijo estudia en casa, porque él es homeschooler, él estudia en casa, si tu hijo estudia en casa y todo, y si tú das seminarios, escribes libros, ¿cómo es que tienes tanto tiempo para disfrutar, ¿no? Un rato de ocio? Y yo siempre le decía, porque no soy esclava de la cocina. Y no soy esclava de la cocina porque he aprendido a preparar alimentos sencillos. Los alimentos que vamos a comer mañana, que les quiero enseñar cómo preparar un menú diario, porque eso les va a servir de base para su menú semanal y mensual. Ustedes van a ver que se preparan en un periquete. Alimentos nutritivos, saludables, súper deliciosos, alimentos económicos y que además están buenísimos, se preparan rapidísimo. En los cereales, nos dice aquí en consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por Elena Eduardo. En los cereales, las frutas, las legumbres, o sea, los granos, las hortalizas que incluyen las verduras y las frutas secas oleaginosas han de encontrarse todos los productos alimenticios que necesitamos. Los cereales, las frutas carnosas, las frutas oleaginosas, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido por nosotros, por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Y eso lo sabemos con la historia de Daniel y sus amigos. Eso está en la Biblia. ¿Cómo lo encontró el rey Nabucodonosor cuando lo fue a entrevistar? Mucho más sabio que los demás, porque además, como les decía, el vigor intelectual tiene una relación directa con este tipo de conocimiento. Vamos a ir resumiendo. Génesis 1:29 y Génesis 3:18 son los 2 versículos que incluyen estos 5 grupos de alimentos. No es necesario mirar para otro lugar. Ese es el secreto de la comida sana. Y la comida sana no solo nutre, sino que no ensucia y sacia. Hay personas que me dicen, ¿cómo es posible que tú no aumentes de peso? Tengo 57 años y con los años uno tiende, o sea, es más fácil ganar kilos y más difícil perderlos. Bueno, por una parte hago ejercicio casi diariamente y por otra parte como así. Yo como 2 veces al día, le decía, y he aprendido que hay que comer muchos nutrientes y pocas calorías. Pocas pero necesarias. Lo malo es que la mayor parte de las personas comen muchas calorías y pocos nutrientes. Entonces siempre pues tienden hasta engordar y eso justifica la ola de sobrepeso y obesidad que lamentablemente hay en este planeta. Génesis 1:29 es para nutrir el cuerpo y Génesis 3:18 es para sanar el cuerpo. De ahí salen, por ejemplo, los jugos verdes que están llenos de clorofila que ayudan a limpiar la sangre. Esto es otro tema que a lo mejor ahora no lo entienden muy bien, pero algún día, si Dios lo permite, les compartiré más sobre esto. Miren, esto es importante. Nadie se enferma por deficiencia de aspirina, de estatina o de paracetamol, pero sí por el déficit, por ejemplo, de las vitaminas y los minerales incluidos en los frutos de la tierra. Por eso es prioritario el consumo continuo de moléculas de la naturaleza, que van en perfecta sincronía con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Porque Dios nos hizo para eso. ¿Qué asegura la dieta sana? Pues la dieta sana asegura vasos sanguíneos limpios, más oxígeno en el cuerpo, un sistema inmunitario inmunológico más fuerte, menos cáncer, diabetes, estreñimiento y enfermedades asociadas a la alimentación, menos toxinas, equilibrio hormonal, presión arterial normal, huesos más sanos, una mente lúcida, una vida más larga, saludable y plena. Y eso, por supuesto, debe ir acompañado del respeto de todas las demás leyes de la salud que incluyen, pues, por ejemplo, el hacer ejercicio, porque va a componentar lo que la dieta ya de por sí misma. En fin,
Dios nos creó del polvo de la tierra y nos mandó a comer los alimentos que salen de esa misma tierra. Dios sabe lo que hace. Son los bienes de la tierra los que nos sustentan por orden supremo. Y termino, después de esta otra. Les comento esto también. Los alimentos que Dios dio a la humanidad en el principio cumplen 3 funciones. Alimenta, previene y cura. La medicina de Dios, porque ellos son medicina de Dios, no tiene contraindicaciones. Ese es el ideal. Y mientras más cerca del ideal, pues mejor. Ahora creo que sí, que termino con esta diapositiva que me encanta. Y es un llamado que les hago a todos ustedes con todo mi amor hacia ustedes. Cuida tu cuerpo porque es el único lugar que tienes para vivir. Que el Señor lo bendiga.